Bueno, y de este y otros temas vamos a conversar con la diputada Emilia Schneider, diputada de Convergencia Social. Emilia, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, un gusto Matías conversar contigo, con quienes nos ven también desde la casa. Tal cual, bueno, muchísimas gracias. ¿Qué te parece esta comisión de 6 personas que la miramos con esperanza? ¿Tú qué piensas? Sí, bueno, lo primero es que me parece que acá hay una actitud adecuada del gobierno. O sea, estos hechos de eventuales conflictos de interés, eventuales hechos de corrupción, que por supuesto la justicia, las instituciones tienen que investigar, no solamente nos indignan, no solamente nos parecen inaceptables en el discurso, sino que el gobierno toma acciones para efectivamente prevenir este tipo de situaciones, no solamente sancionar casos como el de Democracia Viva, sino que efectivamente legislar, trabajar para que este tipo de situaciones se prevengan y no vuelvan a ocurrir y si ocurren tengan las sanciones necesarias. Entonces me parece que es una actitud bastante proactiva. Creo además que vemos los expertos y expertas que componen esta comisión y me parece muy transversal, pero también muy a la altura. Son personas que llevan trabajando estos temas hace mucho tiempo. Entonces creo que es la actitud correcta y yo tomo mucho las palabras que dabas al inicio. Aquí efectivamente no sirve de nada que los sectores políticos saquen provecho y que un rato le toque a unos, el otro le toque a otros y nos repartamos culpas, pero nunca hagamos nada. Este tipo de situaciones no se pueden naturalizar en la política. A nosotras y nosotros como Frente Amplio nos parecen inaceptables, gravísimas, y por lo tanto tenemos voluntad de legislar. Hoy día hicimos un punto de prensa como bancada también haciendo un llamado a los sectores a que nos sentemos a legislar y fiscalizar desde el Congreso este tipo de situaciones. Y como bien dices tú, espero que esto no se quede en el discurso solamente, sino que tengamos todos los sectores voluntad de trabajar para darle un gesto hacia la ciudadanía, un gesto a la fe pública, porque finalmente lo que pasa con estos casos es que lo que se acrecienta es esa distancia que siente la gente con las instituciones, esa sensación de que la política no sirve para nada más que para enriquecer a quienes están ahí. Y yo creo que esa es una idea muy negativa para la democracia y que creo que para nada es la mirada que tenemos desde el Frente Amplio de cómo hacemos política. Pero ¿están dispuestos en la clase política a la cual tú perteneces y conoces mejor que nosotros a ceder cuotas de poder cada uno, a ceder espacios de poder donde, no sé, desde entregar facultades, desde entregar, qué sé yo, no sé, desde el plazo, desde derechos adquiridos de la política donde determinan un montón de cosas, entregárselas a organismos autónomos que puedan tomar decisiones? Porque si no hay voluntad de soltar un poquitito la manija de la política desde el Congreso, por ejemplo, esto va a quedar en letra muerta. A ver, yo puedo hablar por mi sector. Tendrán que pronunciarse la oposición y el centro, qué sé yo, pero el oficialismo, por cierto que tenemos esa voluntad. De hecho, hoy día, cuando hicimos nuestro punto de prensa con la bancada del Frente Amplio, presentamos un proyecto del diputado Jorge Brito para poner a disposición del debate para hacer extensivas las obligaciones de la ley de transparencia a, digamos, distintas, o sea, a los organismos privados sin fines de lucro que colaboren con el Estado para subir las exigencias en materia de transparencia hacia la ciudadanía como un primer aporte. Por cierto, vamos a estudiar otro y nosotros no tenemos ningún problema y muy por el contrario, es algo que hemos impulsado hace muchos años y me parece coherente que estemos disponibles a ceder, que estemos Sí. disponibles a encontrar fórmulas. Em- La oposición y otros sectores tendrán que manifestar su disposición. No puede pasar, como decía el ex fiscal Gajardo, hace algunos, como ocurrió hace algunos años atrás, que aquí haya ningún tipo de pacto de impunidad, ningún perdonazo, porque esto va saliendo en otros sectores. No, acá se tiene que investigar todo lo que se tenga que Emilia, investigar, tiene que caer toda persona que tenga alguna vinculación con conflicto de interés, corrupción, etcétera, etcétera, y tenemos que encontrar las mejores formas para subir el estándar de probidad y transparencia del Estado y evitar este tipo de situaciones. Y desde el Frente Amplio estamos plenamente disponibles a ello. Emilia, Amelia. no, Emilia, disculpa. Conozco otra Amelia muy cercana, entonces de ahí me confusión. Me ha pasado antes. Son dos muy bonitos nombres por lo demás, así que igual Muchas gracias. no es ofensivo. Emilia, ¿tú estimas que esta medida que toma el gobierno ahora, que es poner un parteaguas, un cortafuego, frenar la sangría política que le está ocurriendo, ¿no es cierto?, al bloque de gobierno y al gobierno en sí, no llega tarde? ¿No llega tarde 2 semanas después? Ahora, no quiere decir que sea malo, siempre más vale tarde que nunca, pero ¿será esta la posibilidad de frenar un poco?
porque ha venido ocurriendo, por ejemplo, y se le criticó mucho al presidente, caiga quien caiga, y después blindar a su Seremi, y después el ministro de Vivienda le abre un sumario al mismo Seremi que el presidente había blindado. Son una suerte de errores no forzados, según algunos analistas. ¿Cómo ves tú ese panorama? A ver, voy por partes. Lo primero es que yo creo que el gobierno y el Frente Amplio han actuado con rapidez para enfrentar esta situación. O sea, no olvidemos que, como bien dices tú, aquí han pasado 2 semanas. Yo, de hecho, el día que se destapa esto, estuve contigo conversando ahí de otro tema. Claro. Pero no olvidemos que en estas 2 semanas se han tomado medidas muy concretas y tajantes. Sí, pero una Hay cosita. militantes expulsados. Recuerda que esos días el gobierno hablaba de errores y descriterios. Por cierto, porque en la medida en que han ido saliendo antecedentes, esto hemos, por supuesto, ido tomando medidas. No es de la noche a la mañana que se toman medidas, pero quiero recordarte que en el plazo de 2 semanas hay militantes expulsados a sus partidos porque Revolución Democrática expulsó a las personas directamente involucradas. Salió una subsecretaria para asumir las responsabilidades políticas y también el Seremi. Hay investigaciones internas del Estado, hay querellas presentadas por parte de Revolución Democrática y hoy día se presenta esta agenda que por supuesto se ha estado trabajando durante estos días, pero que no va sola. También va con distintos proyectos de ley que ha impulsado el gobierno, algunos que ya aprobamos como el proyecto la ley contra los delitos de cuello y corbata y delitos medioambientales. Se está tramitando un estatuto de protección a personas que denuncian corrupción, se está tramitando también un proyecto para subir los estándares de transparencia y probidad de los municipios, donde ahí las corporaciones privadas también son son fuente de muchos casos de corrupción que hemos conocido públicamente, como lo que pasaba con el alcalde Torrealba, qué sé yo. Y además se anuncian nuevos proyectos para terminar con los conflictos de intereses y esta puerta giratoria que hay entre personas que están en el servicio público y luego pasan al mundo privado, como políticos que han estado ligados a AFP, para subir los estándares en materia de lobby y evitar también esas influencias que se ejercen en la política que han sido mucho más complejas, evidentemente la comisión. Entonces yo creo que acá se han tomado una serie de medidas rápidas para hacernos cargo de investigar y sancionar lo que tenga que sancionarse acá, caiga quien caiga, y también para trabajar hacia adelante para que estas cosas no se vuelvan a repetir. Y respecto a los dichos del presidente, yo no creo que haya un blindaje a nadie. El presidente y la ministra vocera fue muy clara en que el presidente dijo que no podemos calificar a todo el mundo como culpable, hay que separar la paja del trigo, pero fue muy claro en decir también que él señalaba todo esto con los antecedentes que tenía sobre la mesa. Y lógicamente todo se tiene que investigar y el que nada tiene que ocultar, nada teme y podrá seguir con su trabajo. Pero aquí se tiene que esclarecer estos hechos de cara a la ciudadanía para dar certeza total. Genera o produce total libertad para poder hacer un sumario contra un Seremi. Si el presidente de la República días antes dice que no es responsable políticamente de nada, ¿no es mejor que un jefe de Estado guarde distancia y silencio y dejar que funcione la institución que adecuada para hacer el sumario y la investigación que la Fiscalía quiera llevar adelante eventualmente? ¿No es mejor? ¿No crees que fue un error del presidente? Yo no creo que haya sido un error del presidente, creo que en ningún caso se entorpece el funcionamiento de las instituciones porque el presidente es muy claro y hoy día lo reafirma. Esto se tiene que investigar porque estos hechos son gravísimos, no nos parecen aceptables dentro del Frente Amplio ni en el ejercicio de la función pública ni de la política y por lo tanto se va a investigar. Pero acá tampoco podemos caer en un juego en que todo el mundo es culpable, todas las fundaciones son culpables, porque en ese sentido termina diluyéndose la responsabilidad y nadie es culpable. Entonces acá se tiene que investigar y las personas que sean culpables serán sancionadas como corresponde. Y hoy día el ministro Jackson también lo señalaba a propósito de otro caso que denunciaba la senadora Proboste. Toda persona que tenga alguna vinculación a conflictos de interés, fraude al fisco, hechos de corrupción, tendrá que responder ante la justicia y no seguirá siendo parte de este gobierno. Y eso es muy claro, meridianamente claro. Y creo que también hemos actuado en esa línea desde los partidos del Frente Amplio, que no hemos buscado en ningún caso hacer un perdonazo, meter estos hechos bajo la alfombra, sino que muy por el contrario, lo estamos enfrentando. Y en 2 semanas, Matías, hay militantes expulsados, personas asumieron responsabilidades políticas, hay una querella presentada, porque nosotros queremos que estos hechos se esclarezcan y queremos que la política en general suba el estándar de transparencia y probidad. En la oposición han dicho que se hace muy difícil la continuidad del ministro Montes, no porque tenga responsabilidad directa en los hechos, sino por una responsabilidad política eventual, porque se ha demostrado que
la entrega de recursos, al menos en el Ministerio de Vivienda, para decir de una forma simple y muy suave, no ha sido del todo eficiente, no ha sido del todo controlada, no ha estado exenta de polémicas y parece que es mucha plata que se entrega y no con toda la precisión que uno quisiera, por el cuidado que hay que tener con las platas públicas. Insisto, no por responsabilidad penal, ni mucho menos directa, nadie ha acusado al ministro Montes de nada, pero ¿acaso no se ha demostrado que acaso que el Ministerio de la Vivienda no está en condiciones de operación tiquitaca, como decimos en Chile, en el manejo de platas públicas? A ver, aquí hay que distinguir varias cosas, Matías, y esta es una pregunta muy interesante porque podemos ir al fondo de la pregunta. Lo primero, y nosotros lo manifestamos como Frente Amplio, el ministro Montes cuenta con todo nuestro respaldo porque está llevando a cabo una importante tarea, que es el plan de emergencia habitacional para hacerse cargo de todas esas personas que no tienen una vivienda, Sí. que viven en un campamento, y hay que llegar con soluciones a las personas. No por estos hechos gravísimos que llevan a cabo personas inescrupulosas que buscan beneficio personal con el aparato estatal y que se tiene que investigar, no por eso vamos a detener el accionar del Estado para llegar a la gente. No. Y si aquí la oposición quiere hacer un punto político, bueno, no me parece que sea el momento, me parece que tenemos que estar a la altura de lo que la gente demanda, que es transparencia, probidad y llegar con soluciones para mejorar la vida de las personas. Pero ¿por qué en particular cuando hablamos del Ministerio de Vivienda no podemos atribuirle esta responsabilidad en ningún caso al ministro Montes? Porque, y esto es importante porque hoy día como Frente Amplio presentamos una comisión especial investigadora para ejercer la facultad de fiscalización de parte del Congreso, que se suma a las que han presentado la oposición y se va a mezclar, y queremos investigar la transferencia de fondos desde el Ministerio de Vivienda a entidades privadas sin fines de lucro desde el 2015. Porque es Perfecto. desde esa fecha donde se cambia la lógica de financiamiento. Antes se entregaba financiamiento para estos planes, si es que no me equivoco, solamente a municipios, perdón. Y luego se introducen las fundaciones. Entonces, La glosa número tenemos 5 muchos se años llama que hay eso. que investigar y, por supuesto, ahí tenemos que, como te decía anteriormente, legislar y trabajar Lo para último, subir el estándar, para que el Estado tenga mejores filtros y sea eficiente y pro. Emilia, lo Entonces, último, esto es una situación que viene hace mucho tiempo. estamos súper pasados en el tiempo, está nuestro invitado ya el siguiente esperándonos, pero lo último, ¿cómo cayó entre ustedes el que la diputada Catalina Pérez, en vez de ir a su trabajo hoy día, enfrentar la realidad que tiene que enfrentar, entregue una licencia médica? ¿Qué sabes de ella? ¿Qué enfermedad tiene? ¿Qué dice esa licencia? No, yo no he mantenido contacto personal con la diputada Pérez, nuestra jefa de bancada está en contacto con ella y así se enteraron de la situación de la licencia médica. A mí no me corresponde pronunciarme en ningún caso de la situación de salud de una persona, eso es algo privado y también creo que ella tiene todo el derecho a defenderse políticamente, legalmente, pero acá lo importante es que toda persona involucrada tiene que investigarse. Sea quien sea, no puede haber ningún trato especial, ni nadie puede quedar fuera de las Perfecto. investigaciones y ella se ha puesto a disposición de la justicia y la justicia es quien tiene que investigar. A mí no me corresponde pronunciarme ni de su licencia médica, ni de sus palabras, porque ella es dueña de sus palabras y serán las instituciones las que deban juzgar. Emilia Schneider, diputada de Convergencia Social, como siempre, muchas gracias. Que tenga buenas noches. Muchas gracias, Matías. Un Chao, chao. abrazo. Un abrazo.